Imagina que naces libre, pero a medida que creces, alguien empieza a ponerte cadenas. Una en el cuello, las expectativas de tus padres, otra en las muñecas, la opinión de los demás, y la más pesada, te la pusiste tú, sin darte cuenta. Caminas con ellas todos los días. Te acostumbraste al sonido del metal. A veces incluso las defiendes, como si fueran parte de ti. Lo irónico es que nadie te ata realmente. Solo sigues sosteniendo las cadenas por costumbre. Hoy quiero hablarte de eso, de las 10 verdades más brutales que vas a escuchar este año. Verdades que no vienen a consolarte, sino a despertarte. No son frases de autoayuda, son bisturís. Y si te atreves a mirarlas sin huir, vas a entender que la libertad no se encuentra, se entrena. Quédate, porque una de estas verdades podría romper la cadena que llevas desde que eras niño. Verdad 1. Nadie te debe nada. Desde que somos niños, nos enseñan a esperar. Esperar que nos reconozcan. Esperar que nos comprendan. Esperar que alguien llegue y repare lo que otros rompieron. Crecemos con la idea de que el mundo nos debe algo por existir, como si hubiera una cuenta invisible que algún día se equilibrará. Pero esa creencia, tan cómoda y tan popular, es precisamente una de las cadenas más pesadas que arrastramos. Creemos que la vida tiene la obligación de ser justa, que si nos esforzamos, si damos lo mejor, si tratamos bien a los demás, el universo tomará nota y nos lo devolverá en algún momento. Pero el mundo no funciona con la lógica de una transacción. No existe un juez cósmico anotando tus buenas acciones para premiarte después. La realidad es mucho más cruda. Nadie te debe nada. No tus padres, que hicieron lo que pudieron con lo que sabían. No tus amigos, que también están lidiando con sus propias batallas. Ni siquiera la vida, que simplemente sigue su curso sin mirar a quién deja atrás. Aceptar esto al principio duele, porque destruye una de las ilusiones más profundas del ser humano, la de que merecemos algo solo por haber sufrido. Nos cuesta entender que el sufrimiento no da derechos, que las lágrimas no garantizan consuelo, que puedes darlo todo y aún así quedarte con las manos vacías. Y sin embargo, esa comprensión, por brutal que parezca, es una puerta abierta hacia la libertad. Cuando entiendes que nadie te debe nada, dejas de vivir esperando, dejas de mirar hacia afuera buscando aprobación o rescate. Empiezas a moverte por convicción, no por recompensa. Lo haces porque crees en ello, no porque alguien te aplauda. Y esa es la base del poder interior que los estoicos llamaban autarquía. La capacidad de bastarte a ti mismo, no en el sentido de aislarte del mundo, sino en el de dejar de mendigar amor, reconocimiento o justicia. Imagina que pasas años cultivando una amistad. Siempre estás ahí, escuchando, apoyando, sosteniendo. Un día, necesitas tú esa misma presencia y no llega. Sientes rabia, decepción, amargura. Piensas, después de todo lo que hice por esa persona, ¿cómo puede no estar? Y es en ese momento cuando la vida te da la lección. No hiciste todo eso para que te lo devolvieran. Lo hiciste porque elegiste hacerlo. Nadie está obligado a corresponderte del modo que tú imaginas. El amor, la amistad y la lealtad no son contratos, son elecciones libres, y la libertad implica también el derecho de los demás a no cumplir tus expectativas. Cuando aceptas esta verdad, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte víctima y te conviertes en protagonista, porque si nadie te debe nada, tampoco tú le debes a nadie el papel de mártir. Ya no haces las cosas por culpa, ni por miedo, ni por la necesidad de ser querido. Actúas desde la claridad, no desde la carencia. Y en ese punto, la vida se vuelve más ligera. No porque sea más fácil, sino porque dejas de cargar con la frustración de esperar lo que nunca llega. Recuerda esto, nadie te prometió nada. No hay garantías.
Todo lo que recibes es un regalo, no una deuda saldada. Cada gesto amable, cada oportunidad, cada sonrisa, cada pequeño respiro de paz, son obsequios, no pagos. Cuando lo ves así, la gratitud sustituye al resentimiento. Ya no miras lo que falta, sino lo que hay. Y entonces, por fin, te das cuenta de algo. El mundo no te debe nada, pero tú sí te debes algo a ti mismo. Te debes crecer, aprender, sanar, avanzar. Te debes no rendirte ante la decepción. Te debes construir una vida que tenga sentido, incluso si nadie te aplaude por ello. Esa es la paradoja. Cuando dejas de exigirle al mundo que te dé lo que crees merecer, el mundo deja de parecerte un enemigo. Te vuelves más sereno, más fuerte, más libre. Porque la libertad no empieza cuando todo encaja, sino cuando aceptas que nada tiene por qué hacerlo. ¿Verdad 2? A nadie le importa tanto tu vida como a ti. Pasa algo curioso con la mente humana. Todos caminamos por el mundo sintiendo que llevamos un foco sobre la cabeza. Creemos que la gente nos observa, que juzga cada palabra, cada error, cada silencio incómodo. Sentimos que nuestras caídas son un espectáculo público, que los demás están pendientes de nuestras decisiones, de nuestra imagen, de nuestras fallas. Pero esa sensación, tan real en la mente, es una ilusión. Una ilusión que los psicólogos llaman el efecto del reflector. La verdad es que a nadie le importa tanto tu vida como a ti. Las personas están demasiado ocupadas pensando en sí mismas, en sus inseguridades, en sus deudas, en sus miedos. Están revisando una y otra vez sus propias equivocaciones, igual que tú haces con las tuyas. Cada quien vive dentro de una película en la que es el protagonista, y en esa película tú solo apareces como un personaje secundario, a veces incluso como un extra. Duele escucharlo, pero también libera. Porque si entiendes esto, dejas de vivir intentando sostener una imagen imposible. Piensa en la última vez que hiciste el ridículo. Quizás dijiste algo torpe en una conversación o cometiste un error frente a otros. Lo recordaste durante horas, tal vez durante días. Lo volviste a ver una y otra vez en tu mente, como una escena repetida que te hace encoger el cuerpo. Pero ahora, detente un momento y pregúntate, ¿cuántas veces has recordado tú los errores de los demás? Muy pocas, casi nunca. La mayoría de las veces los olvidas a los pocos minutos porque estás demasiado centrado en ti. Y eso mismo ocurre con todos los demás. Tu caída, tu fallo, tu momento incómodo, ya fueron olvidados antes de que tú llegaras a casa. Vivimos en una sociedad obsesionada con la apariencia. Las redes sociales han amplificado el espejo, haciendo que creamos que todo el mundo nos observa. Subimos una foto y esperamos validación. Contamos una historia y esperamos reacción. Pero en realidad, la mayoría pasa el dedo sin detenerse. No porque no importes, sino porque cada persona está tratando de llenar su propio vacío. Y mientras tú esperas aprobación, ellos hacen lo mismo desde su pantalla. Nadie está realmente mirando tanto como crees. Aceptar esto es uno de los mayores actos de libertad, porque significa que puedes fallar, puedes tropezar, puedes empezar de nuevo sin tanto miedo. Nadie va a analizar tu vida con la intensidad con la que tú mismo lo haces. Nadie se detendrá a pensar en tus errores tanto como tú. Eso te da un espacio inmenso para experimentar, para equivocarte, para aprender. La vida se abre cuando dejas de pensar que estás bajo examen. A veces confundimos el deseo de ser vistos con el deseo de ser validados. Queremos que alguien reconozca nuestro esfuerzo, que confirme que vamos por el camino correcto. Pero si dependes de eso, tu paz será frágil. Porque hoy te aplauden y mañana te olvidan. Hoy te admiran y mañana te juzgan. Si tu valor depende del eco de los demás, vivirás atrapado en un teatro donde la función nunca termina. En cambio, si aprendes a ser tu propio observador, si entiendes que el único que realmente debe creer en tu camino eres tú, entonces todo cambia.
Ya no actúas para gustar, sino para ser coherente. Esta verdad no te invita a la indiferencia, sino a la libertad emocional. No significa que los demás no te importen, sino que aprendes a poner en perspectiva su mirada. Lo que alguien piense de ti no define tu esencia. Lo que alguien diga no cambia tu propósito. Los estoicos lo entendían bien. Lo único que puedes controlar es tu juicio, no la opinión ajena. Por eso preferían el respeto propio a la aprobación externa. Sabían que la reputación se construye con acciones, pero la tranquilidad se construye con desapego. Así que la próxima vez que sientas miedo de fallar, recuerda esto. Nadie está mirando tan de cerca como crees. La gente se olvida rápido, el mundo sigue, y tú también deberías seguir. No vivas editando tu vida para agradar a una audiencia que apenas existe. Vive para que, cuando te mires al espejo, sientas paz. Esa es la única mirada que importa. Cuando te liberas del peso de ser observado, recuperas una energía inmensa. Ya no intentas impresionar, ni encajar, ni justificarte. Te atreves a probar, a crear, a existir sin permiso. Y en ese instante, la libertad se vuelve real. Porque la libertad no es que todos te entiendan, es que ya no necesitas que lo hagan. ¿Verdad 3? Nadie va a venir a salvarte. Durante gran parte de la vida crecemos con una fantasía silenciosa. La idea de que, en algún momento, alguien llegará a rescatarnos. Puede ser una pareja que nos devuelva la fe, un maestro que nos muestre el camino, un jefe que reconozca nuestro valor o incluso una señal del destino que cambie todo lo que no pudimos cambiar nosotros. Vivimos esperando que algo externo nos saque del laberinto. Pero el estoicismo, con su voz firme y directa, te dice algo que puede doler la primera vez que lo escuchas. Nadie va a venir a salvarte. Y paradójicamente, en esa frase hay una de las libertades más grandes que puedes conocer. Epicteto lo decía con claridad. Nadie es libre, a menos que sea dueño de sí mismo. Lo que el sabio quería decir era que todo intento de delegar tu bienestar en otra persona es una forma de esclavitud. Cuando esperas que alguien llegue a solucionarte la vida, entregas tu poder, entregas tu voluntad, entregas tu destino. Te conviertes en un náufrago que mira al horizonte buscando barcos, cuando el único que puede remar eres tú. Y lo más trágico es que mientras esperas el rescate, el tiempo sigue pasando. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has quedado quieto esperando la señal perfecta? Cuando alguien me apoye, empezaré. Cuando me comprendan, cambiaré. Cuando me den la oportunidad, me atreveré. Y así, la vida se escurre entre excusas elegantes, entre justificaciones que suenan racionales, pero esconden miedo. Los estoicos advertían contra eso. No hay mejor momento que este. No hay condiciones ideales. No hay salvadores. Lo único que hay es acción, disciplina y decisión. Marco Aurelio lo escribió en su diario. No esperes que el mundo sea justo contigo. Haz lo que debas hacer, ahora. El estoicismo no niega la ayuda ni la bondad ajena, pero te enseña que la responsabilidad última siempre es tuya. Puedes recibir apoyo, sí, pero nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede pensar por ti, entrenar por ti, sanar por ti. Nadie puede despertarse en tu lugar y enfrentar tus miedos. Puedes tener mentores, libros, ejemplos, pero al final, la batalla se libra dentro de ti, en el espacio más íntimo y silencioso. Es ahí donde se decide si sigues siendo prisionero o si tomas el timón de tu existencia. Imagina a un hombre sentado frente al mar. Lleva años quejándose del viento, maldiciendo las olas, culpando al destino. Un día, exhausto, comprende que nadie vendrá. No hay velero que lo busque. Entonces se levanta, toma un trozo de madera y empieza a remar. Sus brazos duelen, el agua está helada, pero algo cambia. Por primera vez, no se siente víctima, se siente vivo. Ese instante, cuando deja de esperar y comienza a actuar, es el nacimiento del poder personal.
Eso es lo que los estoicos llamaban autarquía, el gobierno sobre uno mismo. Aceptar que nadie va a venir a salvarte puede parecer una condena, pero en realidad es una liberación, porque si la responsabilidad es tuya, también lo es el control. Si la carga te pertenece, también te pertenece la fuerza. No necesitas esperar a que las circunstancias mejoren. No necesitas que te comprendan para empezar. Lo único que necesitas es decidirte a caminar, aunque el camino no esté claro. Y cuando lo haces, cuando asumes el peso total de tu destino, descubres algo que el miedo te había ocultado. Siempre fuiste capaz. El estoicismo te enseña que la vida no está obligada a rescatarte, pero siempre te da la oportunidad de responder. Y esa respuesta, aunque pequeña, es suficiente para transformar tu mundo. No puedes controlar las olas, pero sí puedes aprender a navegar. No puedes evitar la tormenta, pero sí puedes mantener el timón firme. No puedes hacer que los demás te comprendan, pero sí puedes actuar conforme a tus valores, sin esperar permiso. Esa es la esencia del camino estoico, ser dueño de ti mismo en medio del caos. Muchos esperan una señal divina, un momento ideal, una mano que los saque del abismo. Pero los sabios sabían que el momento ideal no existe. Existe este instante. Existe tu respiración, tu voluntad, tu capacidad de elegir, y si eliges moverte, aunque sea un paso pequeño, ya estás rompiendo el ciclo de la espera. La libertad comienza cuando dejas de mirar al horizonte y miras dentro de ti. Recuerda esto: nadie va a venir a salvarte, no porque el mundo sea cruel, sino porque el poder para hacerlo siempre estuvo en tus manos. Deja de esperar que cambie la marea. Conviértete tú en la marea. No esperes al héroe, sé el héroe. Y si algún día, en tu camino, alguien te ofrece ayuda, acéptala con gratitud, pero nunca con dependencia, porque el verdadero Salvador no llega de fuera. Despierta cuando tú decides dejar de esperar. Verdad 4. La vida no es justa. Nos educan con una idea peligrosa: que el mundo es justo, que si haces las cosas bien, si te esfuerzas, si eres buena persona, recibirás una recompensa equivalente. Es una creencia reconfortante, pero también falsa, porque tarde o temprano la realidad llega a demostrar que la vida no funciona con el equilibrio que imaginamos. Hay personas honestas que sufren, hay gente que trabaja duro y nunca recibe reconocimiento, y hay mediocres que ascienden mientras otros, más capaces, son ignorados. Aceptar esto duele, pero negarlo duele aún más. La vida no es justa, y entenderlo, según los estoicos, no te amarga, te libera. Los filósofos estoicos no buscaban un mundo ideal, buscaban claridad. Epicteto lo resumía así: no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos de las cosas. No es la injusticia la que te destruye, sino la expectativa de que no debería existir. La vida no promete equilibrio, ni igualdad, ni lógica perfecta. Solo te da lo que te da. Lo justo o injusto es un juicio humano, no una ley natural. Piensa en el fuego. El fuego no pregunta si merece arder, simplemente quema. Así también actúa la existencia. No pregunta si lo que sucede es justo, simplemente sucede. Los estoicos comprendieron que la verdadera sabiduría consiste en aceptar esa naturaleza impasible de la vida, no con resignación, sino con fuerza interior. Aceptar que el mundo no te debe justicia te convierte en alguien más ecuánime, menos reactivo, más libre de expectativas imposibles. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano, lo vivió en carne propia. Gobernaba una civilización inmensa, pero perdió hijos, enfrentó traiciones y vio cómo la peste arrasaba Roma. Podía haber gritado contra el destino, pero escribió en su diario: si el universo es caos, soportémoslo con dignidad. Si es orden, confiemos en su razón. Su respuesta no fue odio ni resignación, fue serenidad.
Esa serenidad nacía de comprender que lo que escapa a nuestro control no merece nuestro sufrimiento. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces te has repetido, no es justo? No es justo que te hayan traicionado, que el esfuerzo no haya sido reconocido, que otros consigan lo que tú no. Pero cada vez que dices, no es justo, estás midiendo la vida con una vara que solo existe en tu mente. El universo no tiene tribunal, no tiene juez, no tiene balanza moral. Y cuando aceptas eso, no te vuelves cínico, te vuelves fuerte, porque ya no necesitas que las cosas sean perfectas para poder avanzar. Aceptar la injusticia no significa rendirse ante ella, significa no desgastar tu alma peleando contra lo que no puedes cambiar. El estoicismo no te pide indiferencia, sino claridad. Te enseña a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Si puedes actuar, hazlo con firmeza. Si no, acéptalo con dignidad. El sufrimiento inútil nace del intento de controlar lo incontrolable. Cuando lo sueltas, el alma descansa. Ponte en la mente de un guerrero estoico. Se prepara para la batalla sabiendo que puede morir, que el enemigo puede tener ventaja, que la suerte puede ser cruel. Aún así, entra al campo con calma. No lucha porque espera ganar, lucha porque es su deber luchar. Esa es la diferencia. El hombre que exige justicia del destino pelea contra fantasmas. El que acepta la naturaleza incierta de la vida pelea contra sí mismo para mantenerse en pie. Lo justo o injusto deja de importar cuando entiendes que tu única tarea es actuar con virtud. Virtud significa razón, templanza, coraje, justicia interior. No la justicia de los resultados, sino la justicia del carácter. Puedes perderlo todo y seguir siendo íntegro. Puedes ser herido y seguir siendo sabio. Puedes ser tratado con injusticia y seguir siendo justo tú. Esa es la victoria estoica. Así que cuando algo no salga como esperabas, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿para qué? ¿Para qué sirve esta experiencia? ¿Qué me muestra de mí? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo fortalecer? El sabio no maldice la tormenta, la usa para entrenar su temple. No busca un mundo justo, busca un corazón firme. La vida no es justa, y esa es su naturaleza. Pretender que lo sea es vivir en guerra con la realidad. Pero cuando aceptas que el universo no gira a tu favor ni en tu contra, que simplemente es, dejas de ser víctima. Te conviertes en navegante. Y los navegantes no se quejan del mar, aprenden a usar el viento que les toca. Verdad 5. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nadie puede escapar del dolor. Es una parte inseparable de estar vivo. Dolor físico, dolor emocional, pérdidas, decepciones, finales. Todo ser humano, sin excepción, atravesará momentos en los que el alma parece quebrarse. Pero el estoicismo nos recuerda algo esencial. Aunque el dolor sea inevitable, el sufrimiento que generamos a partir de él es opcional, porque el dolor es lo que ocurre. El sufrimiento es lo que tú haces con eso que ocurre. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en filósofo, lo decía con absoluta claridad. No es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos pasa, lo que determina nuestro destino. El dolor puede tocar tu cuerpo, puede atravesar tu vida, pero solo entra en tu mente si tú le abres la puerta. Esa es la diferencia entre un alma herida y un alma esclava. Una sufre el golpe, la otra se encadena a él. Piénsalo. Todos conocemos a alguien que quedó detenido en el tiempo después de una herida, una traición, un fracaso, una pérdida. El hecho ocurrió hace años, pero la persona sigue ahí, repitiéndolo una y otra vez, convirtiendo el recuerdo en prisión. No es el dolor el que sigue vivo, es el pensamiento. El sufrimiento se alimenta de la resistencia, del esto no debería haber pasado, del no puedo soportarlo. Pero el dolor, cuando se acepta,
se transforma. Cuando lo enfrentas sin huir, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Los estoicos no buscaban eliminar el dolor, sino domesticarlo. Sabían que cada herida puede ser una oportunidad de virtud. El dolor es la materia prima del crecimiento. La adversidad te muestra quién eres cuando ya no hay máscara que sostener. En el fuego de la pérdida se forja el carácter. El dolor desnuda, pero también revela. Te enseña lo que realmente importa y lo que solo era ruido. Imagina un árbol en medio de una tormenta. El viento lo azota, lo dobla, lo hace crujir. Si el árbol pudiera pensar, tal vez diría, no es justo. Pero con el tiempo, esa misma tormenta fortalece sus raíces. Lo que parecía castigo era entrenamiento. Así también ocurre con nosotros. Lo que hoy duele, mañana puede convertirse en una fuente de sabiduría. El dolor tiene un propósito oculto: enseñarte a no depender de lo que cambia. El sufrimiento nace cuando luchas contra la realidad, cuando te resistes al hecho de que algo terminó, de que alguien se fue, de que las cosas no fueron como esperabas. Pero por más que te rebeles, la realidad no cambia. Lo único que cambia es tu energía, que se agota intentando mover lo inamovible. Aceptar no significa rendirse. Aceptar significa dejar de pelear con lo que ya es. La aceptación es una forma de inteligencia espiritual. Marco Aurelio escribió durante una de sus noches más oscuras: el dolor no está en el acontecimiento, sino en la opinión que haces de él. Para el estoico, cada situación puede ser una oportunidad de practicar virtud, paciencia, templanza, fortaleza, serenidad. Si el dolor te encuentra, úsalo como campo de entrenamiento. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Si duele, es porque estás vivo, y mientras estés vivo, aún puedes elegir tu respuesta. Recuerda que el sufrimiento prolongado no es una obligación. Es una decisión inconsciente que se mantiene a través del pensamiento repetido. Si cada día revives la herida, estás dándole nueva vida. Pero si la observas sin juicio, sin resistencia, el dolor se disuelve poco a poco, como una ola que vuelve al mar. No puedes evitar que te duela perder a alguien, pero puedes decidir no destruirte por ello. No puedes evitar que la vida te golpee, pero puedes elegir no convertir ese golpe en identidad. El estoicismo no promete ausencia de dolor, promete dominio interior. Promete una mente que, aún en el caos, no se rompe. Promete un corazón que entiende que la herida forma parte del camino. Promete una vida que, aunque duela, sigue siendo digna. Y eso, en realidad, es la esencia de la libertad. No busques una existencia sin dolor. Busca la sabiduría para que el dolor no te esclavice. Porque el dolor pasará, pero lo que aprendas de él se quedará contigo para siempre. Verdad 6. No controlas lo que pasa, solo cómo respondes. El estoicismo parte de una idea tan simple como devastadora. La mayoría de nuestros sufrimientos nacen del intento de controlar lo incontrolable. Queremos que las personas actúen como imaginamos, que las cosas salgan como planeamos, que la vida se doblegue ante nuestras expectativas. Pero el universo no responde a nuestros deseos. Las cosas suceden, a veces a favor, a veces en contra, a veces sin sentido. Lo único que siempre permanece bajo tu poder es tu respuesta. Epicteto lo explicó con una frase que se ha repetido durante siglos. Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Y la sabiduría consiste en distinguir entre ambas. Todo lo que está fuera de ti, la opinión ajena, el clima, la suerte, las decisiones de otros, los accidentes, la muerte, pertenece al reino de lo que no puedes controlar. Lo que sí puedes gobernar son tus juicios, tus acciones, tus palabras, tu manera de interpretar lo que ocurre. Ahí está la verdadera libertad. No en dominar el mundo, sino en dominarte a ti mismo.
Imagina que llueve el día de tu boda. Puedes maldecir al cielo, culpar a la suerte, arruinarte el momento. O puedes sonreír, mirar a tu pareja y decir que el cielo bendiga nuestro inicio. La lluvia sigue siendo la misma, pero la historia cambia completamente. El evento no determina la emoción, la interpretación lo hace. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre sabio. Uno vive reaccionando, el otro elige responder. Marco Aurelio, emperador y guerrero, escribió en medio del caos del imperio: no elijas sentirte dañado, y no lo estarás. No decía esto por insensibilidad, sino por claridad. Comprendía que cuando decides cómo percibir algo, recuperas el control sobre ti. Nadie puede obligarte a perder la calma si tú no se la entregas. Nadie puede ofenderte si tú no te identificas con la ofensa. El mundo puede atacarte, pero solo tú decides si esas flechas entran en tu mente o rebotan en tu serenidad. El control interno es el único tipo de poder que no puede serte arrebatado. Todo lo demás puede desaparecer. El dinero, la reputación, el amor, la salud, pero tu capacidad de elegir cómo actuar ante lo que ocurre, eso es tuyo. Esa es la libertad estoica. No se trata de ser frío ni distante, se trata de ser consciente, de no dejar que las emociones, como caballos desbocados, dirijan tu vida, de mantener el timón firme aunque el mar esté embravecido. Piensa en las veces que algo pequeño arruinó tu día. Un comentario, un retraso, un mal gesto. Lo externo es minúsculo, pero la tormenta interna crece hasta ocuparlo todo. El estoico observa ese proceso y lo detiene. Respira, evalúa, decide. No se entrega al impulso, porque sabe que la emoción sin dominio es un tirano. La libertad no está en evitar las emociones, sino en gobernarlas. El mundo moderno te dice: controla todo. Controla tu tiempo, tus relaciones, tu imagen, tu destino. Pero el estoicismo te dice: controla solo lo que puedes, porque lo demás, si lo intentas dominar, te dominará a ti. Quien pretende controlar lo externo, termina controlado por su frustración, y quien acepta el límite del control externo, gana la paz interior. Aceptar que no controlas lo que pasa no es rendirte, es alinearte con la realidad. Es dejar de gastar energía en lo que no puedes cambiar para concentrarla en lo que sí puedes transformar. No puedes controlar el viento, pero sí ajustar tus velas. No puedes controlar la duración de tu vida, pero sí su calidad. No puedes controlar cómo otros te tratan, pero sí cómo respondes ante ellos. Esa diferencia marca la frontera entre la esclavitud emocional y la serenidad. Cuando la vida te golpee, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿qué puedo hacer con esto? Esa es la pregunta del sabio. Porque cada circunstancia, incluso la más dolorosa, contiene una elección. Puedes reaccionar con resentimiento o con fortaleza, con queja o con acción, con miedo o con comprensión. Lo que elijas, en ese instante, define quién eres mucho más que lo que te ocurre. El mundo seguirá siendo impredecible, pero tú puedes ser firme. Las olas seguirán golpeando, pero tú puedes decidir no hundirte, porque al final no se trata de controlar el mar, sino de aprender a navegarlo. ¿Verdad? 7. El tiempo es tu posesión más frágil. Hay algo que se nos escapa todos los días, aunque lo llevamos en las manos desde que nacemos. El tiempo. No se oye, no se ve, pero está desapareciendo en cada respiración. Es la única posesión que realmente nos pertenece y al mismo tiempo la que más desperdiciamos. El dinero se recupera, las cosas se reemplazan, las oportunidades regresan, pero el tiempo no. Cada segundo que pasa es un fragmento de vida que nunca volverá. Los estoicos hablaban del tiempo con una reverencia casi sagrada. Séneca lo llamó el recurso más escaso del ser humano. Decía que la gente es cuidadosa con sus bienes,
pero generosa con su tiempo, como si el tiempo fuera infinito. Se indignan cuando les roban dinero, pero permiten que les roben horas, días, incluso años en distracciones, preocupaciones y conversaciones vacías. Y cuando finalmente se dan cuenta de lo que han perdido, ya es demasiado tarde. El tiempo es una moneda que solo puedes gastar una vez. Cada mañana, el universo deposita una cantidad desconocida en tu cuenta. No sabes cuántas monedas quedan, y aún así, las gastas como si fueran eternas. Dices, mañana lo haré, cuando tenga más energía, cuando llegue el momento correcto. Pero el momento correcto no existe. El reloj no espera a que estés listo. Sigue avanzando, indiferente, mientras tú postergas tu vida. Imagina un reloj de arena frente a ti. Cada grano que cae es un instante que no regresa. Y aún así, ¿cuánto de ese tiempo se escapa entre pantallas, discusiones inútiles, pensamientos que giran en círculos? Los estoicos no despreciaban el ocio, pero advertían contra el olvido. Decían, vive cada día como si fuera una vida entera. No para caer en el dramatismo, sino para recordar que cada amanecer es una oportunidad irrepetible de ejercer virtud, de aprender, de amar, de actuar. El tiempo también es el gran igualador. Nadie tiene más ni menos control sobre él. No puedes comprar más minutos, ni detener los que se van. El emperador y el mendigo respiran bajo el mismo reloj invisible. Marco Aurelio lo entendía bien. En su diario escribía, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te rodea. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. No se trata de miedo, sino de urgencia lúcida. Saber que el tiempo se agota no es una condena, es un llamado. La mayoría vive como si tuviera tiempo de sobra. Se ofende por trivialidades, se paraliza por inseguridades, se enreda en lo que no importa. Pero cuando el tiempo se agota, esas preocupaciones revelan su verdadero tamaño. Eran pequeñas. La pérdida de tiempo es la más irreparable de todas las pérdidas. Y sin embargo, seguimos actuando como si la vida fuera un ensayo general. No lo es. Esta es la función. Ahora mismo, el estoicismo enseña que la conciencia del tiempo no debe entristecerte, sino impulsarte. Recordar que morirás, el memento mori, no es una invitación a la desesperación, sino a la intensidad consciente. Cuando sabes que el reloj corre, dejas de posponer lo esencial. Dices lo que sientes, haces lo correcto, valoras lo simple. No te distraes tanto con lo que no controlas. No desperdicias energía en la vanidad o en la culpa. Usas el tiempo para vivir, no para lamentar. Piensa en esto. Cada día que pasa, no es solo un día que se va, es un día menos que te queda. Lo que no hagas hoy, quizás nunca lo harás. La vida no se mide por la cantidad de años, sino por la calidad de atención que pones en cada uno. Puedes vivir 80 años distraído, o 30, plenamente consciente. La diferencia no está en la duración, sino en la presencia. El tiempo es frágil, y por eso mismo, precioso. No puedes guardarlo, pero puedes honrarlo. Honrarlo es levantarte con propósito, hablar con verdad, actuar con sentido, mirar el mundo como si fuera la primera vez. Cuando entiendes esto, la ansiedad por el futuro se disuelve, porque lo único que realmente posees es este instante, y este instante, bien vivido, es suficiente. ¿Verdad? 8. Tu ego es la prisión más cómoda. El ego es una de las trampas más sofisticadas que existen. No ruge, no amenaza, no golpea, te acaricia, te dice lo que quieres oír. Te convence de que tienes razón, de que mereces más, de que sabes más, de que el mundo debería girar un poco más cerca de ti. El ego no busca la verdad, busca tener razón. No busca libertad, busca admiración. Y lo peor es que, mientras te hace sentir poderoso,
te encierra en la más cómoda de las prisiones, la que construyes tú mismo. El estoicismo advierte constantemente contra esa prisión interior. Marco Aurelio, un hombre que podía dominar imperios, escribía a diario recordándose que no era más que un ser humano entre millones. En sus meditaciones se repetía: no te dejes corromper por la gloria. Todo es efímero, tanto quien recuerda como quien es recordado. Un emperador diciéndose eso a sí mismo. ¿Por qué? Porque sabía que el ego es el enemigo silencioso del alma. Cuanto más te inflas de orgullo, menos espacio dejas para la sabiduría. El ego te promete seguridad, pero te roba perspectiva. Te hace creer que el éxito te pertenece, cuando en realidad depende de 1000 factores fuera de tu control. Te hace despreciar la crítica, justo cuando más la necesitas. Te hace defender tu versión de la historia, incluso cuando sabes que podrías estar equivocado. El ego convierte la mente en una fortaleza donde solo entras tú, y desde dentro todo te parece correcto. Pero la fortaleza también es una cárcel. Nadie puede entrar, y tú no puedes salir. Los estoicos entendían que el verdadero enemigo del crecimiento no es el fracaso, sino el orgullo. El fracaso te enseña, el orgullo te ciega. Cuando crees que ya lo sabes todo, dejas de escuchar. Cuando crees que no puedes caer, dejas de aprender. Por eso Séneca decía: mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. No porque fuera un perfeccionista, sino porque sabía que la humildad mantiene el alma flexible. El ego también se disfraza de virtud. Te hace sentir bueno, espiritual, sabio. Te hace creer que ya estás por encima del resto. Pero el estoicismo es un camino que se recorre, no un título que se obtiene. Cada día vuelve a ponerte a prueba, y el ego odia ser puesto a prueba. Por eso, cuando alguien te contradice, sientes que te atacan. No atacan a tu esencia, atacan a tu imagen. Pero tú confundes una con la otra, y te defiendes. Ahí, sin darte cuenta, el ego ha ganado otra batalla. Imagina que caminas con una armadura brillante. Al principio te sientes fuerte, invulnerable. Con el tiempo, el peso empieza a cansarte, pero no te atreves a quitártela. Te has acostumbrado tanto a ella que ya no sabes quién eres sin ese metal encima. Así funciona el ego. Te protege del juicio, pero también te separa de los demás. Te hace más duro, pero menos humano. Y el estoico, a diferencia del orgulloso, no busca ser invulnerable, busca ser libre. Ser libre del ego no significa negar tu valor. Significa reconocer que tu valor no depende de la comparación con nadie, que no eres más ni menos que los demás, solo distinto. Significa aceptar que no necesitas tener razón en todo, ni demostrar nada, ni defender tu imagen en cada conversación. Significa entender que cada victoria es temporal y que cada derrota es enseñanza. Que el mundo no te debe admiración y tú no necesitas aprobación. Marco Aurelio solía recordar que pronto todos seremos polvo. No lo decía con tristeza, sino con lucidez. Cuando comprendes que todo lo que el ego defiende tu nombre, tu reputación, tu éxito desaparecerá, te liberas. Ya no necesitas aparentar. Puedes dedicarte a vivir de verdad, y en ese punto, cuando el ego se calla, el alma respira. El ego promete control, pero te roba serenidad. Te promete grandeza, pero te encoge. Y solo cuando lo ves como lo que es una sombra que intenta dirigir tu vida, puedes empezar a caminar sin miedo a perder. Porque ya no hay nada que proteger, solo algo que expresar. Tu esencia más simple, la que no necesita ser mejor que nadie. Solo estar en paz. Verdad. 9. Todo lo que amas te será arrebatado. Nadie quiere mirar de frente esta verdad, pero todos la intuimos desde niños. Un día, lo que amas desaparecerá.
Las personas que hoy te acompañan, los lugares que te hacen sentir seguro, incluso el cuerpo en el que habitas, todo pasará. No es una maldición, es una ley que no admite excepciones. El estoicismo no la niega, la honra, porque solo cuando aceptas la pérdida como parte natural de la vida puedes empezar a amar sin miedo. Marco Aurelio lo escribía cada noche en su diario. Todo lo que ves se desvanece pronto. Los que lo recuerdan pronto se desvanecerán también. No era pesimismo, era entrenamiento. Recordarse la impermanencia lo hacía más consciente del presente, más agradecido, menos arrogante. Porque quien cree que todo durará se comporta como un dueño. Quien sabe que todo pasará se comporta como un guardián temporal. La verdad es que nada nos pertenece, ni las personas, ni las cosas, ni las circunstancias. Todo lo que amas te acompaña por un tiempo, y luego sigue su curso. La vida no te roba, simplemente continúa. Pero nosotros confundimos permanencia con amor, y cuando algo termina, creemos que fue injusto. El estoico entiende que el amor verdadero no exige eternidad, se expresa en la presencia, no en la posesión. Imagina que sostienes arena en tu mano. Si la aprietas con fuerza, se escapa entre tus dedos. Si la sostienes con suavidad, permanece un poco más. Así ocurre con las personas, con las etapas, con la vida misma. A veces perdemos lo que amamos no porque haya terminado, sino porque lo apretamos con miedo. Intentamos detener el paso del tiempo, exigir promesas, retener lo que no puede retenerse. Pero el amor no se conserva, se vive. Séneca escribió: «Has nacido mortal. Todo lo que amas es prestado. No te quejes cuando te lo pidan de vuelta». Es una frase dura, pero también liberadora. Cuando comprendes que nada es tuyo, dejas de temer la pérdida y empiezas a disfrutar con mayor profundidad. Dejas de correr detrás del para siempre y te concentras en el ahora. Amas sin exigir garantía, agradeces sin reclamar duración. Los estoicos practicaban una disciplina mental llamada premeditatio malorum, imaginar la pérdida antes de que suceda. No como tortura, sino como forma de fortalecer el alma. Marco Aurelio miraba a su hijo mientras dormía y se decía a sí mismo: podría perderlo. Y al pensar eso, su amor no disminuía, se hacía más puro, más consciente, más presente. El miedo al final ya no lo apartaba del amor, lo acercaba más a él. Cuando no aceptas la naturaleza efímera de las cosas, sufres dos veces, una cuando lo pierdes y otra cada vez que temes perderlo. Pero cuando aceptas la transitoriedad, el miedo se disuelve. Lo disfrutas mientras está, lo sueltas cuando se va, y lo recuerdas con gratitud, no con rencor. Quizás esta verdad sea la más difícil de vivir, porque el amor humano anhela permanencia. Queremos prometer para siempre, aunque sabemos que todo cambia. Pero el estoico no deja de amar por miedo a perder. Ama sabiendo que la pérdida es parte del trato. Ama con la serenidad de quien ha comprendido que nada le pertenece. Pero todo le ha sido concedido por un tiempo breve y hermoso. Un día, la persona que amas ya no estará, o serás tú quien falte. Un día, el lugar donde creciste será solo un recuerdo. Un día, el cuerpo que ahora habitas se detendrá. Y no habrá nada trágico en eso, si aprendiste a aceptar la vida como un préstamo. La muerte no destruye el amor que fue sincero, solo lo transforma en gratitud. Todo lo que amas te será arrebatado. Pero en esa frase hay más vida que muerte, porque sabiendo eso, eliges mirar distinto, acaricias con más ternura, escuchas con más atención, te detienes a respirar con más calma, te atreves a decir, te quiero sin miedo a parecer débil, sabiendo que todo se irá, lo valoras más. Nada es tuyo, pero todo puede ser vivido. Esa es la paradoja que los sabios aceptaron, y cuando la aceptas tú también, algo se enciende dentro.
Dejas de mirar la pérdida como tragedia y la ves como el recordatorio más puro de que estás vivo. Verdad 10. La libertad no se encuentra, se entrena. Todos hablan de libertad, pero pocos saben lo que significa. Para la mayoría, libertad es hacer lo que uno quiera, viajar sin permiso, decidir sin límites, romper reglas. Pero los estoicos entendían algo más profundo. La libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de lo que deseas. No está afuera, no se conquista, se entrena. La libertad interior nace cuando dejas de reaccionar por impulso, cuando ya no necesitas que la vida sea perfecta para estar en paz, cuando puedes caminar entre el ruido sin que el ruido te perturbe. Eso no ocurre por accidente, ocurre por práctica. Es una disciplina, una repetición diaria de conciencia. No se logra leyendo frases inspiradoras, sino enfrentando tus propias sombras, una por una, hasta que dejan de gobernarte. Marco Aurelio lo escribía en su diario cada noche. El alma se fortalece cuando actúa conforme a su naturaleza. Y su naturaleza, decía él, es la razón. Ser libre es usar la razón para dirigir tus actos, no las emociones. Es decir, no, cuando todos dicen sí. Es mantenerte sereno cuando el resto pierde el control. Es elegir virtud sobre comodidad. Y eso solo puede lograrse con entrenamiento. Imagina que cada día de tu vida es un campo de entrenamiento invisible. Las pequeñas frustraciones, las esperas, las decepciones, las críticas, las pérdidas, todo eso son ejercicios. La vida no busca destruirte, busca entrenarte. Cada vez que eliges paciencia sobre ira, te haces un poco más libre. Cada vez que eliges silencio en lugar de reacción, te haces un poco más sabio. Cada vez que eliges actuar desde la razón y no desde el miedo, fortaleces los músculos invisibles del alma. El estoico no espera que el mundo cambie para estar tranquilo. Se entrena para mantenerse tranquilo en cualquier mundo. Esa es la diferencia. Mientras otros buscan controlar las circunstancias, él se controla a sí mismo. Mientras otros corren detrás del placer o del éxito, él busca equilibrio. No porque desprecie la alegría, sino porque no quiere depender de ella. El placer puede ser grato, pero la serenidad es invencible. Ser libre no es no tener cadenas, es no necesitar romperlas. Porque cuando tu mente está en calma, ninguna cadena externa puede atraparte. Puedes vivir en una celda y seguir siendo dueño de ti. Epicteto lo sabía, fue esclavo, golpeado, humillado, pero también fue libre. No porque escapara, sino porque comprendió que el verdadero cautiverio está en la mente que se resiste. Nadie es libre, decía, mientras no sea dueño de sí mismo. Cada día puedes entrenar esa libertad. Cuando eliges no ofenderte, la entrenas. Cuando eliges no quejarte, la entrenas. Cuando eliges actuar con virtud, aunque nadie te vea, la entrenas. La libertad se forja en los actos invisibles, no en los discursos. No se encuentra en el ruido del mundo, sino en el silencio de tu conciencia. El problema es que confundimos libertad con facilidad. Pensamos que ser libre es no tener límites, cuando en realidad los límites son la medida de nuestra madurez. El estoico sabe que la autodisciplina no es prisión, es protección, no es represión, es dominio. No vivirás en paz hasta que aprendas a gobernarte. Quizás la verdadera paradoja de la libertad sea esta. Para ser libre, primero tienes que obedecerte a ti mismo, no a tus impulsos, sino a tu razón, no a tus miedos, sino a tu propósito. Cada día que eliges hacerlo, te vuelves más ligero. Cada día que no lo haces, te encadenas un poco más. Así que deja de buscar libertad como si fuera un tesoro escondido. No la encontrarás en viajes, ni en personas, ni en resultados. Está aquí, esperándote, en cada elección que haces cuando nadie te mira. Entrénala, cuídala, practícala, porque la libertad no llega de golpe,
Se construye con cada pensamiento que eliges, con cada emoción que dominas, con cada renuncia que te fortalece. Y cuando, después de tanto entrenamiento, logras callar tu mente, aceptar el presente y actuar con virtud, entonces descubres que la libertad no era una meta, sino un estado. El más alto que puede alcanzar un ser humano, el único que nadie puede quitarte. Y ahora que has visto las 10 verdades, solo queda una pregunta: ¿qué vas a hacer con tu libertad? No hablo de una libertad abstracta, ni de una idea bonita para repetir en voz alta. Hablo de esa libertad interna que nace cuando te quitas las cadenas invisibles. Esa que aparece cuando ya no culpas al mundo, cuando ya no esperas, cuando ya no exiges. La libertad que se siente en el silencio de la mente, cuando dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Si este video te hizo pensar, si alguna de estas verdades te tocó, aunque fuera un instante, deja tu like y compártelo con alguien que lo necesite. Puede que una sola frase cambie el rumbo de su día, o incluso de su vida. Suscríbete al canal para seguir explorando estas ideas que no solo se escuchan, sino que se viven. Y si quieres seguir el viaje, te invito a ver el video que aparece ahora en pantalla. En él profundizamos en cómo aplicar el estoicismo en tu día a día, para que no solo entiendas la filosofía, sino que la conviertas en una forma de vida. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Y que, donde quiera que estés, sigas entrenando tu libertad. Porque la libertad no se promete, se practica. Y que Dios te bendiga.